Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pi-Elef, otro número redondo, Elo. ¿Cuál es? El 30. ¿Y qué hay 30? Mirá, en Pirkei Avot, capítulo quinto, que divide a los 5 años tenés que estudiar Torah, a los 13 años la Gemara y demás, dice que a los 30 años es la edad para el Koach, para la fuerza. Bueno. Así que bueno, ojalá que sea el futuro promisorio de Pi-Elef. Estamos en un capítulo número 30. El último capítulo lo dedicamos a hablar un poco sobre Purim y sobre si era mitzvah o no emborracharse en esta festividad. Y ahora sí dijimos que vamos a abrir largo y tendido, vamos a ser un poquito diferente. Este es por lo menos el primer capítulo de toda esta saga de Pi-Elef, donde no vamos a hablar de una sugiá particular del Talmud. No hay una fuente. No hay una fuente particular, sino que nuestra fuente son los 10 capítulos del libro de Esther. Bueno, lo que pasa es que no estamos tomando un pedacito, sino que... Ya es una conversación como más abierta, porque Claro. yo le digo, Elo hace mucho tiempo, ya que me parece que desde Rosh Hashanah me dijo, Uri, tenemos que hablar sobre Purim, porque es una festividad que me trae complicaciones la historia en particular. Sí. Simplemente para decir cuál es la fuente que vamos a analizar y demás. La historia de Purim, donde se encuentra en el libro de Esther. El libro de Esther es uno de los 24 libros que compone el Tanaj, la Biblia hebrea, que está ubicada en la tercera sección, en la Haf Sofit, en Chtubim. Sí. Está ubicado en Chtubim y tiene 10 capítulos. Claro, ¿Okay? que son los libros, aclaremos, porque eso vos lo explicaste rápidamente, pero son los libros canonizados por el judaísmo. O sea, estaría bueno que expliques, ya que hoy tenemos tiempo, que son canonizados, porque vimos en otros episodios que los de, ¿cómo se llama? Tobías y Judith y otros. Sí, no, Macabeos, por ejemplo, que no fueron canonizados. Que no están. Entonces, estos son los que quedaron en el canon. Estos son los que nuestros antepasados hace aprox 2000 y algo de años aceptaron como estos son el canon. Claro. Estos son nuestros libros sagrados. Exacto. ¿Ok? ¿Y cuáles son nuestros libros sagrados? Por supuesto, la Torá, los 5 libros de Moisés, indiscutido. Después está la sección de los Nevim, de los profetas, que involucra toda la historia de la conquista de la tierra de Israel por Josué, la historia de los Shoftim, de los jueces. Hay un montón que quedaron afuera de los Nevim, ¿o no? Hay varios profetas que quedaron afuera, pero especialmente en la sección de Chtubim hay varios escritos, Chtubim significa escritos, que quedaron también afuera, porque era, mientras más antiguo era el texto, más reverenciado era. Exacto. ¿Se entiende? La Torá, como es de lo más antiguo, el libro de los Salmos, muy reverenciado. Sin embargo, mientras más moderno, entre comillas, hacía, textos del siglo IV, tercero, segundo, antes de la era común, ya los rabinos cuando están canonizando dicen, estos quizás no son tan sagrados como los anteriores. Entonces los rabinos deciden que la Biblia hebrea, que se conoce como Tanaj, que es un acróstico de Torá, Nevim y Chtubim, tiene 24 libros en total, que comúnmente es lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Nosotros no lo llamamos Antiguo Testamento porque no queremos que haya uno nuevo. Entonces, si no hay uno nuevo, no hay uno antiguo. Y Esther está dentro de estos. Ahora quiero decir, no sin discusión. Ya en la Mishnah aparecen varios textos que fueron discutidos por los propios rabinos si estos tienen que entrar en nuestro canon o no. Claro. Shira Shirim, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que es una poesía erótica directamente, que yo pienso que cantaban los soldados de Judea cuando iban a la guerra, me imagino ahí, los campesinos, los pastores, pero se la adjudicó después a Salomón. ¿Y para qué se la adjudica a Salomón? Para hacer la Cayer. Para hacer la Cayer y más vieja. Claro. Porque si es Cayer y más vieja, entonces entra en el canon. Claro. Lo mismo el libro de Jezquiel, el libro de Ezequiel, que tiene contradicciones con la Torá, también fue discutido. Sí, tenía que ingresar o no en el canon. Las carrozas de fuego, todo eso que está re psicodélico. Sí, pero no solo eso. Las carrozas es la parte más mística de Jezquiel, pero también tiene algunas partes que cuando habla del ritual, de cómo debió ser el ritual en el templo de Jerusalén y las medidas de ciertas cosas, entra en contradicción con las medidas que aparecen en la Torá. Entonces algunos rabinos dijeron, esto medio outsider. ¿No? Entonces, pero el libro de Esther, sea como fuese, decidió entrar. Ahora, Elo, yo te hago la pregunta a vos. La historia de Esther, que todos conocemos, vamos a ver in a nutshell. Contá en un minuto la historia de Esther, de Purim. Pero versión Elo. Versión Elo, muy rápido, sin mucho prejuicio, vamos. No, yo la cuento como la veo yo, que yo digo, una judía... Pero que no sabe la historia, contá la historia. Por eso, yo la cuento versión Elo. Estaba Hashverosh, ¿Quién era Hashverosh? Un rey de 127 provincias de Persia. De Persia. Bueno. ¿Cómo los judíos llegamos a estar bajo los persas? Sí, porque habían conquistado todo el mundo. Porque acordate que vienen los asirios. Los asirios destruyen el reino del norte en el 722 antes de la era común. Después, ¿quién se fagocita a los asirios? Los babilonios. Y conquistan Jerusalén en el 597 y terminan destruyendo el templo en el 586 antes de la era común. Pero después, en el 536 antes de la era común, el rey Ciro, Koresh, persa, conquista a los babilonios. Claro. Desde ese entonces, hace 2500 años,
ya hay judíos en el contexto de Persia, donde actualmente es Irán. Quería decir esto para todos los que están escuchando. Ok, hay un rey, Ahasverosh, persa, importante. Que hace un banquete para festejar su reino, su poderío, invita a toda la gente. ¿Cuántos días dura? Un año duraba, 180 días. 180, la mitad, 180. Está bien. No tenía que laburar. No. Bueno, tenía 127 provincias. ¿Qué hay que manejar 127 provincias. Bueno, pero en conclusión, hace el banquete, llama a la reina principal. De su harén, recordamos que tenía un harén, pero había una principal. No, que claro, que es... y le dice, Vashti, vení que te quiero mostrar porque sos linda. Lo que de verdad pasó, dijo, vení que te vamos a enfiestar, quería tener relaciones con ella delante de todo, porque en esa época la promiscuidad sexual, o no era ni promiscuidad. Hasta los rabinos piensan que es mucho más promiscuo el texto, que decía que le invitó a venir solamente con la corona puesta en la cabeza, totalmente desnudo. Los rabinos sentían, no es simplemente que es lo que le gusta hablar de estos temas, es claramente el texto mismo que te insinúa que él quería mostrar su belleza desnuda frente a todos. Sí, ¿Y qué dice Vashti como la primera feminita? No, dice, pará, flaco, no, yo no voy. Entonces... la mata, para mí la mata. Sí, una tradición rabínica dice que la mata, otra como que la echa del reino. Bueno, la mató. Vamos. Una que la mató igual tenía, si Salomón dice que tenía 1000 esposas, habrá tenido... 300 esposas y 700 concubinas. Pero ¿No tenía 1000 o no? En total, entre 300 y 700. Bueno, pero por eso, habrá tenido 10.000. Porque si Salomón, que era un reino re chiquito, insignificante en la historia, ¿no? Porque la verdad, vamos... Sí, a nosotros nos parece muy importante y pero muy grande, no existía, pero era mínimo. Sí. Era mínimo. Imagínate, con 127 provincias era como... Bueno, era para que la gente lo entienda, como si fuese China, Estados Unidos, mucho más. Putin, que a vos te gusta. A mí me encanta Putin. Bueno, y dice, voy a buscar una nueva reina. Es medio disparatado, pues ya tenía 10.000. Y todo el tiempo, imagino, hacían casting para traer las mejores chicas del mundo. Entonces, y es lo que dice la Meguila. Entonces yo lo que digo es que Ahasverosh dice, bueno, vamos a hacer otro Miss Universo. Ya que maté a esta esposa, vamos a hacer un Miss Universo. Y ahí es donde Esther quiere participar. ¿Quiere ser Miss Universo? Esther no quiere participar. No, perdón. Mordejai, el tío, perdón, que es un cafillo, la maneja. No entiendo. Ok, vamos a contar. Mordejai, que era un judío. Es un pimp. Tipo un proxeneta. No entendemos por qué lo hace. No, porque él ve al futuro. Ok, pero no te adelantes con la historia, le estamos contando a la gente todavía lo que no conoce. Bueno. Entonces, Mordejai, que es un judío, le dice a su sobrina prima, no se entiende en el texto si estaba casado, tampoco. Eso, los rabinos dicen que puede llegar a estar. No se entiende exactamente sobrina, prima, exactamente, pero de una relación familiar, porque era huérfana. Esther le dice, Esther, presentate. Miss Universo. Miss Universo. Porque ¿cuál era el atributo que tenías que tener? Nada, estar buena. Sí. No es que era un concurso de poesía, de no sé, de actuación, de oratoria. Belleza, que se preparaban, decía que durante meses se preparaban con un Sí, pero por eso, pero ¿para qué porque también le explica que las preparan 6 meses y 6 meses, pero ¿para qué? Para que se tengan relaciones sexuales, porque les ponían aceite en la piel, todo. Para embellecerlas aún más. Y después me dijo, ¿sabes lo que me dijo un médico que iba al templo? Que en esa época... Sinagoga, no templo. Templo era en Jerusalén. Bueno, perdón, rabino. En la sinagoga, me contó la sinagoga que él me dijo, él siendo médico, me dice, mira, eso era una medida de profilaxis. Por más que tenían que ser vírgenes, pero si alguien tenía sífilis o otras enfermedades... Durante 6 meses pasó. No, durante un año. Se iba la enfermedad de alguna forma. Claro, como que las trataban, me dice, por eso, si te fijas, es un año. Que es interesante, no sabía. 6 meses con aceite no sé qué, y 6 meses no sé qué, pero aparte como que las preparaban, para mí las depilaban, la ponían más linda. Extreme cover. Claro, se las preparaban porque ¿cómo las elegía el rey? A ver, pensemos. La que más le gustaba. No, se acostaba. Decía, a ver, vení, a ver, acostá. No es que la miraba y decía, qué lindo cuadro. Sí, me parece que nada. El tipo. Ok, vamos, lo pasamos. Bueno, entonces, ¿quién elige? Esther, la judía. Esther. Bueno, eligió varias. Bueno, pero en nuestra historia eligió Esther. Ganó Miss Universo, le pusieron la corona. Bueno, listo, se casa, ¿no? Obviamente tienen relaciones. Y después vuelve al harén. Sí, como una más del montón. Claro. Perfecto. Después dice que Mordejai, ¿no? Que algunos dicen que de verdad ya era ministro de Ahasverosh, no sé qué, escucha una vez, ¿no? Eso se trae en la noticia, que alguien hacía un complot para matarlo, que eso no es común. Sí, que dos guardias del rey Ahasverosh. Bueno. Lo denuncia, los matan y queda en las crónicas. Queda que como en La Nación, Clarín, no sé, página 12, de acuerdo. Y Mordejai me salvó cierta vez. Me salvó. Punto. Pero se anotó en las crónicas de la época, que era el New York Times. Ahí está, ¿no? Para no decir un diario argentino. Y bueno, y ahí pasó el tiempo, ¿no?
y de repente un día viene Amán, que es este primer ministro. Sí, la mano derecha. La mano derecha y ¿cómo era? Y un día era un tipo con bastante ego, ¿no? Vamos a ir un poquito de la historia, con el ego bastante alto, y él había decretado que cuando él pasase por un lugar, todos se tenían que prosternar. Eso te iba a decir. Y todos se prosternan, excepto ¿quién? Mordejai. Complicado el tipo. ¿Y por qué Mordejai no se prosterna? Mordejai lo dijera, lo ishtahabé. Dice la Mequilá, supuestamente la exégesis tradicional es que porque un judío no va a reverenciar, no va a arrodillarse frente a una persona de carne y hueso, solo nos reverenciamos frente a Dios. Bueno, pero alguien me dijo la otra vez en una clase, pero va, que Mordejai era el único judío de todo el reino y todos los otros no se arrodillaban. Sí. Fíjate qué interesante. Nunca lo había pensado. Dice, ¿por qué justo Mordejai no se...? Sí, a ver, había decenas de miles de judíos en el lugar. Pero solo uno decidió no hacerlo. Bueno, entonces parece que como que Mordejai no solamente no lo hace por una cuestión de principios de fe, sino que tenía algo que ver, como una rivalidad. Obvio, ¿no? Porque contra esta Amán. Lo que se entiende un poco del contexto es como que Mordejai también era miembro de la corte y había una pelea interna, como si fuese entre ministros de un presidente. Que nosotros queremos leerlo simplemente como una afirmación teológica, pero había algo más aparte de eso. No, pero a mí las explicaciones que me han dado es Amán tenía colgado un ídolo, entonces se estaba haciendo. Después hay otra que también creo que está en la Guemará, que de verdad, como los dos eran ministros, o en un momento sale a combatir, no sé si la escuchaste, Amán, y se queda sin plata. Entonces dice que él le firma en la... Un judío, como un cheque, un pagaré. Sí, le firma un pagaré a Amán en la suela del zapato, que le había vendido su vida y todos sus bienes para que... Amán a Mordejai. Sí. Entonces por eso dicen que Amán... Después hay que buscarlo en la ¿Pide los 10.000? No, por eso... Para matarlos pide los 10.000 monedas de plata. No, pero está bien, pero por eso después Mordejai no se quiere reverenciar porque dice, no, él era esclavo mío, porque él se había vendido. La verdad es que no la tenía esa. 10.000 excusas, sí, después la buscamos adentro, pero 10.000 excusas para no reverenciarse. Ok, entonces sigue pasando. Pero a todo esto, Esther ya había sido Miss Universo y se había casado con un goy, una judía. ¿Qué tiene que ver eso? Vamos con todas las cosas complicadas después. Bueno, entonces dale, vamos con la historia. Long story short. Mordejai no se reverencia y Amán pregunta ¿quién es este? Dicen Mordejai y Yehudí. Mordejai y el judío. Entonces hacen bien antisemita, porque aparte es una historia de bastante antisemitismo, ¿no? Eso sí. Hace 2600 años. Dice, ya, este es el judío, ¿sabes qué? Entonces matemos a todos los judíos. Va y a Hashverosh, que en la tradición rabínica, Hashverosh, el rey persa, lo ponen como un tonto. Como un tipo que va bicéfalo, que va por un lado para el otro. Bueno, sí, no un rey muy fuerte. Dice, Amán, quiero matar a los judíos. Bueno, dale. Porque es un pueblo disperso que no te respeta y demás. Ok, bueno, mátalo. ¿Cuánto necesitas? 10.000. 10.000 te lo doy. Y tira el pur, tira la suerte. Es interesante, la palabra pur, la palabra purim, no es judía. No es judío, es una palabra de origen acadio, un idioma ni siquiera persa, acadio, que al parecer era como un año nuevo de los persas y demás. No es un término hebreo. La palabra pur, pero es el nombre de la festividad. Bueno, Purim. no pasa nada. Tira la suerte y el 13 de Adar del año que viene era el día que tenía que matar a todos los judíos del reinado. Y en ese momento Mordejai se entera y le dice a Esther, Amán nos quiere matar a todos los judíos. Y Esther dice, bueno, pero yo no puedo hacer nada, qué sé yo y demás. Y Mordejai dice, ¿te crees que porque estar ahí en el medio del palacio te va a salvar la vida? Era, viste, como el judío... Sí, la amenazó, eso me impresiona. Claro, viste como el judío en Alemania en el 38, 39, con grandes fábricas y demás, y conexiones con el gobierno, dice, no, Hitler a mí no me va a hacer nada, a los otros judíos puede ser a mí no. Mordejai le dice lo mismo, dice, Esther, vos fuiste puesta en este lugar, quizás. Sí. Para salvarnos en este momento, no te hagas la distraída. Sí. Entonces Esther le pide un ayuno, y es por eso que hoy ayunamos, ¿no? Esther pide un ayuno de 3 días al pueblo, para que como implorar a Dios y para darle fuerza, porque Esther no podía. De vuelta, Esther, si bien era la esposa del rey, no era ni la favorita, ni mucho menos. Y no podía parecerse porque sí. Esther dice, yo no me puedo aparecer de la nada y decir, tocar la puerta, Entonces tenía que urdir todo un plan. Entonces nuevamente urden todo un plan y se presentan bien y le vuelven a salvar de alguna forma la vida a la Hashverosh y le recuerdan cómo Mordejai ya le había salvado la vida una vez, y también ponen en malos ojos de Hashverosh al propio Amán, que lo muestran como un tipo que se quiere vanagloriar, y los rabinos decían como que quería sacarle el trono, usurpar el trono a Hashverosh y demás. Y entonces en un momento Esther, que Mordejai le había dicho algo importante, nunca reveles tu identidad, nunca digas que eras judía. Otra cosa. Ahora vamos. Nunca digas que eras judía. En un momento le dice a Hashverosh, al final vos decidiste matar a todo mi pueblo, ¿no? ¿Cómo? Si yo soy judía, qué sé yo. Bueno, maravilloso, qué sé yo.
Entonces, ¿qué cambia? Película hollywoodense, el mismo 13 de Adar. La suerte cambia, por eso no es Pur, no es suerte, sino es Purim, son suertes. La suerte cambia del pueblo judío. Y el mismo día de que debían ser aniquilados por Amán y toda su tropa, los judíos ganan esta batalla. Sí, pero lo que se le permite, perdón que te interrumpa, a los judíos es pelear. Excelente. Claro, no es que ahora Ahasverosh dice, bueno, no me arrepentí, vamos a matar. Pero ¿por qué no puede? No, le dice, pero ¿por qué no puede Ahasverosh decir me arrepentí? Porque ya lo decretó. Ya había puesto su sello real. Claro, Cuando le pide, pero eso era, digamos, ahí es muy. Sí, pero en el mundo antiguo, hoy decís, un decreto se puede cambiar. En el mundo antiguo, el decreto del rey era como el decreto de Dios. Y no lo puedes ir para atrás. Entonces tenés que buscar una forma y decir, ¿sabes qué? Te voy a dar armas para poder defenderte. Claro. Entonces los judíos al parecer ganan la batalla. Pero ¿quiénes los atacaban? Si Amán ya lo habían matado. No, Amán junto a los 10 hijos. Sí. Y aparte él había ya puesto sus tropas. ¿Ya te acordás que le había pedido a Ahasverosh 10.000 monedas de plata? Entonces, bueno, pero ahora yo quiero contar un poquito del tema histórico porque si no, no se va a entender. Pero bueno, colorín colorado, los judíos ganan la batalla. 2 días ganan la guerra contra los enemigos persas que había por ahí que los querían matar. Ganan la batalla y Esther, que era una tipa también que se la creía mucho al final, que es lo que decreta un día de fiesta, no solamente para eso, sino para todas las generaciones. No, y decreta que se escriba esa historia. Su propio libro. Sus propias crónicas. Sí, porque eso también está en el Talmud, donde ella dice, no solo eso, ella quería 2 cosas. Quería que sea Yom Tov. Que sea un día festivo al nivel de Shavuot, de Sukkot. Claro, que no se no se trabaje, que no se... Todo, y quería que se escriba la Megilá. Okay. Y los sabios de la época... Le permiten una de las 2. No le querían dar ninguna. Pero le permiten una al final. Y al final le dicen, bueno, escribilo. Por eso no figura el nombre de Dios, porque la principal es ella. Ok, muy bien. Colorín colorado, día festivo. A mí me hace acordar a una expresidenta de un país latinoamericano. Que empieza con A. ¿Qué cosa? El país. Sí. Pero entonces, y bueno, Mordejai después sube al lugar donde estaba Amán. Y colorín colorado, la historia termina como final feliz, los judíos contentos en Persia. Está el episodio... que se cae Amán sobre Esther y cuando está en el banquete que le dice, porque eso ahí no lo contaste eso, que entonces Esther ayuna por 3 días, que teóricamente tiene que estar totalmente demacrada, viene y están en un banquete, pero que Esther no comía porque estaba ayunando, pero a su vez dicen que tal vez era Pesaj, no sé si... Todo esto está en Talmud, no está en la historia. Bueno, pero en cuestión Amán se tropieza y se cae sobre Esther. Y Ahasverosh dice, che, pará, ¿de la querés acá? Eso está en el Talmud. ¿También? Sí, ya mezclaste. Pero a veces pasa mucho. A veces los rabinos tienen como la costumbre de decir, no, como está escrito en la Megilá y te citan una historia del Talmud. No, ya me mareé yo. Bueno. A veces como dicen los chicos, mala mía. No, de mezclar una cosa con la otra. Pero bueno, en resumidas cuentas, esta es la historia que da origen a Purim. Ahora acá, un par de cosas. Elo. A ver. Y vienen mis preguntas de estilo Uri. A ver. Elo, ¿esta historia pasó? ¿Históricamente? Sí, literalmente. Si pasó, si existió Esther. Sí existió. ¿Existió Esther, Ahasverosh, Amán y Mordejai? ¿Sí o no? Según Uri, no. No digas lo que yo todavía no dije. Esta historia, este relato, estos 10 capítulos, más o menos como... No te digo palabra por palabra. ¿Sucedió históricamente? No, está novelado. No, es una historia, vamos a decir a todo el mundo, es una historia novelada. Sí. Tiene todos los matices hollywoodenses de una historia novelada. Justo el mismo día, malvados, súper malvados, buenos, súper buenos, que justo escucha. Justo. Y una historia con un final feliz. De vuelta, la historia la escriben los que ganan. Esto es una historia escrita por judíos sobre una festividad judía. Episodio judío, de vuelta. ¿Tiene elementos históricos reales? Sí. Se describe muy bien cómo eran las cortes persas. Sí. Aproximadamente esto, si hay que situarla históricamente, esta novela judía es del siglo V antes de la era común. Ahora bien, sí. Porque eran más o menos en los tiempos esos. Y dan, algunos tratan de decir que Ahasverosh era como el nieto de este Koresh. No se da históricamente, no puede ser. Este Ahasverosh no fue encontrado en otras fuentes paralelas y demás. Pero sí se sitúa bien en un contexto persa del siglo V antes de la era común, donde los judíos sí vivían en Irán y estaban dominados por los persas. Hasta ahí todo bien. ¿Históricamente sucedió este relato o no? Como decimos siempre, y los académicos dicen, quizás haya un asidero histórico, quizás haya existido un... No, porque vos los 3 contabas de las heroínas judías, ¿no? Muy bien. Eso, quiero hablar de eso, Elo, muy bien. Sí, Tenés memoria, Elo, muy bien. Sí. Quiero hablar de 2 cosas. Uno es,
es muy probable que todas estas historias bíblicas sí tengan un asidero histórico. Es decir, seguramente existió una mujer llamada Esther, una mujer judía que estuvo casada con un rey gentil. Puede haber pasado. Y puede haber pasado también que haya un judío llamado Mordejai en la corte de un rey gentil. Claro. Lo que consideran los académicos hasta el día de hoy, las teorías más modernas, es que la historia de Esther, este texto de Esther como lo tenemos en el Tanaj, en nuestra Biblia, es la combinación de dos historias populares judías de aquel entonces. Una, de una pelea entre Mordejai, que era el judío del rey, el judío de la corte, y un persa de la corte, que era Amán, que tenía una rivalidad política, y después una historia novelada y, digamos, romántica, estilo novela venezolana, entre la judía que se convirtió en Miss Universo y esposa del y fueron combinadas ambas historias para llegarnos a este Esther. Esto es lo primero que quería decir. Pero para mí no es de Venezuela, es de Disney, Disney, porque todos los personajes de Disney, lo vamos a decir como... No, son princesas. Ah, ok, está bien. ¿Entendés? Todo el tema de Disney es que una persona normal, ¿no?, pobre del pueblo, se convierte en princesa, como pasó con Máxima de Argentina, que se casó. Bueno, ahora venía de la Alcurnia también. Máxima no nació en la cava. No, fue acá a un colegio en Northland, pero acá no hay títulos como hay en Europa, que Máxima era la condesa de no sé qué. Entonces, realmente Máxima, la que hoy es en día la reina ya es, porque, o sea, es reina consorte, porque ya abdicó, o sea, hoy en día el marido es el rey de Holanda, ¿no? Entonces, ella, de ser una plebeya argentina, terminó siendo reina de uno de los principales reinos que quedan en Europa, que son, después está el de Inglaterra, de Holanda y el de España, ¿sí? Entre los más conocidos. Sí. Entonces, la historia de Esther es una historia de Disney porque era una chica del pueblo, no sé qué, que se presenta a Miss Universo y termina salvando a todo el pueblo. Claro. De paso. Bueno, entonces, lo que dicen los académicos modernos, claramente no es la exégesis tradicional. Según la exégesis tradicional, esta historia pasó palabra por palabra, historia por historia. Pero los académicos dicen, esto tiene mucho de historia. Y aparte dicen, había, al parecer, en la diáspora judía y en la tierra de Israel, una categoría desde los siglos V hasta el segundo antes de la Era Común de escribir novelas históricas basados en héroes judíos. La historia de Esther puede ser una de ellas. También la historia de Judith, ¿te acordás que vimos con Holofernes? Claro. Como Mati le corta la cabeza al capitán del ejército. O también el libro de Tobías, ¿ok? Y hay un libro de Yosef Yosnat, el Yosef Yosnat bíblicos, también son otros, pero todos estos libros no entraron en el canon judío. ¿Te acordás que hablábamos del canon hace un ratito que me preguntabas? Bueno, había un montón de otros textos escritos por judíos, ¿sí? Para autores judíos, sobre temas judíos y demás, pero por un motivo u otro, político, histórico, teológico y demás, no entraron en el canon bíblico judío y sí entraron en los canon bíblicos cristianos, ¿no? Y otros ni siquiera, y son llamados los textos apócrifos, los que están por afuera, los hitzonim en la tradición judía, los que están por afuera. Pero el libro de Esther entró. ¿Y por qué el libro de Esther entró? Porque se volvió una historia muy popular. Y todos los judíos, ¿qué habrá pasado? En el siglo IV, III antes de la Era Común, todos los judíos contaban esta historia. Claro. Y se sentían muy bien. La historia de Mordejai, de Esther, y maravilloso, y cómo nos salvamos, nos quiero matar y demás. Y al parecer, también, esto no quiero entrar en mucho detalle, al parecer la fiesta de Purim, una festividad de Purim, precede a el libro de Esther, y el libro de Esther viene a darle un contexto histórico a una fiesta anterior que no tenía su motivo histórico. ¿Qué fiesta? Purim. Purim, al parecer, era una fiesta que los judíos... Purim, al parecer, por esta palabra acadia y demás, Puru era una palabra en acadio que eran como las fiestas de los años nuevos en el mundo antiguo y demás, en ciertas provincias donde los judíos vivían, y al parecer los judíos habían adoptado esta festividad no judía, Purim, pero no tenía su contexto judío. Entonces, es como que, aparte de esta historia sobre Mordejai y Amán, la rivalidad, y la bella de Esther casada con el rey Ahasverosh y demás, le suman, ya de paso, metámosle una festividad, démosle el peso de una festividad para que cierre todo y entre. Y la callerizamos. Y la callerizamos toda, ¿no? Porque es una historia que. Y aparte hay muchas cosas, por ejemplo, muy interesantes, ¿no? Hoy en día una de las cosas que más hablamos, y yo en la sinagoga lo hablo y demás, y le doy un contexto diferente al del podcast que estoy hablando, es el único texto en todo de los 24 libros de la Torá que no aparece el nombre de Hashem. No aparece el nombre de Dios. ¿Sabes cómo con eso? Porque Esther se puso a ella de protagonista. No, pero ¿por qué no aparece el nombre de...? Entonces la exégesis tradicional es que no aparece el nombre de Dios, porque Dios en ese momento, Astir Panim, es como que ocultó su identidad. Sí. Pero aparte lo que dicen es que Dios como comenzó a mover los hilos de la historia, es como poner a Mordejai para escuchar el complot contra... Era como que Dios funciona behind
The curtains. Funciona como detrás. Pero detrás más de infantil escena. no puede ser que Dios está jugando así. No, pero está ahí como moviendo las cosas. No, porque a ver, tenía que ver con un momento. Hasta ahora sí quiero ponerme del otro lado, Elo, y decir que está en un momento histórico, ya en el siglo IV, tercero antes de la común, donde aquellos milagros que se mencionan en el Tanaj, la apertura de las aguas, la detención de Josué del sol y la luna, y todos los otros milagros que estamos acostumbrados a escuchar en el Tanaj, en las historias bíblicas, ya no le suceden a la gente. Y la gente le preguntaba a los sabios, che, ¿y qué pasa? ¿Dios no está? No está, no, sí. pero te cuento esta historia de Purim para decirte, no, mirá más subrepticiamente, pero yo te digo algo. Ahora te voy a decir algo muy importante. Al parecer, según muchos académicos, es una hipótesis que a mí me gusta y es muy interesante. Bueno, a ver. En la diáspora judía, especialmente en la diáspora judía, comenzó a haber un judaísmo donde Dios no era un personaje central. Y por eso hay dos textos judíos muy importantes. El libro de Esther, donde es una novela judía. Es una novela que es una obra de teatro. Sí. Seguramente en Persia, en el mundo antiguo, los judíos la actuaban. Seguro. Tiene todos los condimentos para hacer eso. Seguro. No aparece Dios. ¿Y dónde no aparece Dios tampoco? En un libro que no entró en el canon, pero ya hablamos, que es en el libro de los Macabeos. Claro. Cuando en los libros de los Macabeos Dios casi está ausente. Dice que los macabeos lucharon en nombre de Dios, pero Dios, las proezas de Dios, y son los propios, los macabim, los que hacen las proezas militares para defenderse. Entonces, como que comienza a haber de alguna forma un judaísmo donde Dios no es el centro, como si en la Torá. Claro. En la Torá Dios es el centro de todo. Castiga. Y si te fijas, hay un filósofo que ahora me olvidé el nombre, que dice que, ¿viste esta división de los tres, de las tres partes del Tanaj, Torá, Nebim, Ktubim? Torá, los profetas y los escritos, tiene que ver con tres facetas de Dios en la historia y cómo fue cambiando. En la Torá, Dios es el centro indiscutible. Todo es Dios. Desde la creación, sacar a los judíos de Egipto, por el desierto, todo es Dios. En el libro de los Nebim, de los profetas, en la historia de Josué, de los Shoftim y demás, Dios es un personaje, pero más secundario, porque el hombre tiene un lugar importante. Todos los jueces, todos los reyes, tienen un lugar importante. Y ya para la parte de los Ktubim, de los escritos, Dios tiene un lugar mucho menor. Fíjate en el libro de Coelet. Sí, no está. Casi. Fíjate en el libro de Job, mucho menos. Fíjate en el libro de Esther. ¿Sí? Fíjate en el libro del Cantar de los Cantares. ¿No? Es como que tenía un lugar menor y un mayor lugar el hombre, ¿no? Como una transición de todo Dios y hombre, y después hombre por encima, de alguna forma. Sí. Decir, de Dios a nivel de acción en el mundo. Y Esther podía entrar en todo esto, ¿no? Entonces Esther tiene bastantes, como dijiste, cosas bien problemáticas, ¿no? Que para el exégesis judía tradicional fue un libro que tuvieron que dar muchas vueltas. En el Talmud babilónico, ¿no? Desde la página 10b de la Megilá hasta 12-13a, hay como un montón de exégesis, de explicaciones a versículos bíblicos de Esther que no se entienden. Uno de los temas que tienen que tratar de resolver los rabinos es, por un lado, todos los judíos que vivían en Persia yendo a los banquetes de Ahasverosh. No, le ponían comida kasher. No, es que el rey de Ahasverosh le ponía comida kasher. Pará. No, que solo comían, a otra decían, no había en realidad comida kasher separada en bandejitas estilo open kosher, sino que era... Aparte comía. No, que comían zanahorias, por ejemplo, todos productos de verdura que no fueron tocados y demás, entonces esos estaban... Veganos. Aptos. Eran como veganos, ¿no? Pero bueno, tenían un problema porque se decía que tomaron vino. No se puede tomar vino con un goy. No. Aparte el vino era taref. Y hay neces, entonces tratan de resolverlo. Y otro problema es, como vos bien dijiste, Esther seguramente toda la historia da para que te casaste con Ahasverosh. Es un goy. Es no judío, pero dice, no judío, pero dice, no judío, pero ¿sabés que Esther lo pudo hacer por Kiddush Hashem? Pero si no lo sabía, pero con eso es lo que yo me pongo loco. Está bien. No, es que yo creo que ¿cómo se va a participar en un concurso de belleza? Va a ser una de las tantas del harem, porque no había monogamia. Decir, bueno, se casó con dos. La esposa tenía 60 y Ahasverosh dijo, quiero una de 20. Me parece un disparate toda la fiesta, y los rabinos es como que hacen, viste, como que distraen a todo el mundo, porque digo que no se dé cuenta que una judía se casó con un no judío. Es que, fíjate que es un texto que no aparece discutido en la Gemara. Lo que sí aparece discutido en la Gemara es cómo pudieron haber tenido relaciones sexuales. Claro, que dicen no, se puso un ángel. No, que siempre estuvo en nidá, que siempre le daba excusas. Aparece en la Gemara, como siempre decía, no, estoy en nidá, estoy en el periodo sexual y como que no tuvo y demás. Justo. Y claramente lo que hubiese pasado históricamente, si le decía una o dos veces que no. Afuera, la mata, la degolla. Pero otra cosa, me olvidé. Eso, que en Wikipedia dice, por eso te digo, no sé si realmente existió o no Esther, pero dice como que
el hijo teóricamente, bueno, hay que ver quién escribió el artículo, pero como que el hijo de Esther con Ahasverosh es... ¿Quién es el hijo de Esther con Darius II, como... no, está bien, bueno, ok. Eso, pero no. No. Ese artículo se escribió por... No, a ver, es una teoría de... ¿cómo se llama? Aparece en las fuentes rabínicas esa idea. No, porque decían que no se acostó y al final tuvo un hijo. Bueno, ok. Bueno, algunos dicen que sí se acostó, digamos. Hay más de una... No es monolítico el Talmud. Dice que sí, que no, que ya... Pero bueno, pero los que dicen que se acostó lo hizo por Kiddush Hashem. Lo hizo para santificar el nombre de Dios. Pero incluso el propio Talmud dice, hay un problema. Porque para santificar el nombre de Dios tenés que hacerlo delante de 10 personas. ¿No? Bueno. Entonces, como decía, los rabinos es como cuando vos lees esos pasajes del Talmud, los rabinos estaban, a ver, ¿sabes lo que le había pasado, Elo? Vamos a explicarlo así. Esta historia se había vuelto tan popular. Sí, que había que cayerizar. Que entró. Ya los rabinos no podían decir, ya la sacamos. Ya entró, era parte, explicaba una festividad que se festejaba, que se leía la historia y demás, pero tenían que... pero perdón, vos decís que ya estaba la festividad y después metieron lo de la... Lo del plot, lo de la Megilá para darle más sustento a esa... A ver, que pasa con mucho, digamos, las fiestas, por ejemplo. ¿Pero en qué consistiría esa festividad? fiesta? Pero te voy a decir, ¿Qué hacían? No se sabe exactamente, no soy un experto en el tema, lo voy a dejar en un par de artículos para que la gente pueda leer. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, Shavuot, que decimos que celebramos Shavuot, la festividad de la entrega de la Torá. Históricamente no era eso, era simplemente los primeros granos. Sí. Los primeros maíces, digamos, trigo y demás, las primicias que salían de la cosecha que había comenzado en Pesach 50 días antes, se entregaban como una ofrenda al templo de Jerusalén. Ya después, hoy decirle a un chico, no, las primicias. No entiende nada. Se entregó la Torá también ese día, ¿no? Para un contexto histórico. Seguramente con Purim, muchos académicos dicen que pasó algo similar, como una fiesta popular de los judíos en la diáspora. ¿Sí? Porque Purim tampoco es mencionado que se festejaba en Israel, es interesante. Sí, está bueno. Era Purim, y aparte algo muy interesante, ya que hablamos históricamente, hay una idea de Purim Katán, un Purim pequeño. Sí. Que hoy es, digamos, pero un Purim Katán también en la Edad Media judía y demás era que cuando en una aldea judía o en una ciudad judía pasaba un milagro o algo muy bueno para los judíos, en esa fecha cada año se festejaba un Purim Katán, como un día de alegría por haber... Mira qué bueno. Pero esto es como una idea que al parecer había como más libertad de culto en la antigüedad judía, donde cada comunidad judía, digamos, hoy en día no sé, al contrario, ¿no? El atentado de la AMIA, la Embajada de Israel, para la comunidad judía argentina son fechas importantes. Para el brasilero, para el estadounidense, no le importa. Pero al parecer también esos días donde pasaba algo, había un Purim Katán. Se celebró un Purim Katán que no era una fiesta para todo el pueblo judío. No. Entonces quizás Purim nació como una fiesta de los judíos que vivían en Persia. Y después sí, se popularizó, expandió para todo el pueblo judío. Cuando ves esas historias, digamos, cómo los rabinos tratan de acomodarle y demás, es muy difícil. A ver, igual quedó como una historia maravillosa, una historia linda, complicada y demás, pero es una historia bien novelesca judía, una historia, digamos, maravillosa judía, y que también te da, ¿no? Me parece que es importante también hablar un poco como el tema del antisemitismo. Otro de los académicos lo que dicen es que en la historia de Purim, los académicos complejizan la historia, que no es todo un compendio, 10 capítulos escritos por la misma persona en el mismo lugar, todo históricamente pasó. Dicen que por un lado tenía la historia de este Amán Mordejai, la rivalidad en estos dos consejeros del rey. Por el otro lado, la historia de Miss Universo. Y por el otro lado, suman una tercera pata, después todo combinado y amalgamado en una gran historia, que tiene que ver con que seguramente en algún momento en Persia, si bien el rey Ciro, y eso es recordado tanto en las fuentes judías como en las fuentes no judías y demás, era un rey que tenía por costumbre dar libertad religiosa a la gente. Por eso permite a los judíos volver a la tierra de Israel a reconstruir el templo y demás. Pero antisemitas hay en todos lados. Gente que no le gustan los judíos, rivalidades hay. Y al parecer sí hubo una confrontación bélica entre persas. Por eso se explica el capítulo número 9, que el capítulo número 9 es mucho más detallado que el resto de los capítulos con guerras y números y cuántos mataron ese día y demás. Y no es que simplemente, como dijiste, el rey Ahasverosh dijo, ok, se salven los judíos, nadie los mate. No, hubo una guerra mamash entre judíos y no judíos. Entonces, que al parecer hubo esta guerra, existió perdón, como explicabas vos, que los judíos hoy, los rabinos minimizan toda la parte bélica para que sea más de Dios. Entonces, esa parte como que ni se explica, porque tuvieron que pelear los judíos. Pero fíjate cuando vos podés escucharnos agarrar, hacer un estudio de mercado, las 1000 prédicas de la Yot de los rabinos en todo el mundo y demás. Muchos te van a hablar de Mordejai, de Esther, de la maldad, de Dios detrás de la escena y demás. Nadie va a prestar mucha atención a ese 9º capítulo.
No. Que habla sobre la guerra, mamá. No. De vuelta, ¿por qué? Porque ahí no estaba Dios en esta historia, si la entendemos como una historia novelada, godless, como la llaman en Estados Unidos, que para todo tienen un nombre, sin Dios. Era más humana, ¿no? Los judíos, a ver, vinieron, nos atacaron los persas, durante unos días se defendieron, ganaron, listo, festejemos. Chao. Y queremos este Purim. Bueno, ¿alguna pregunta más o algo sobre Purim? Hay muchas cosas. Bueno, esto fue un poquito de la historia de Purim al estilo Uri y Elo, para desglosarlo un poco. No, quiero decir algo muy importante para mí, Elo. Claro. No es para bajarla de categoría a la historia del rey de Esther. Yo todos los años me disfrazo para Purim, celebro Purim, leo la Megilá para Purim, entrego mi Shloach Manot para Purim, doy Matanot Levorim para Purim, tomo un poquito para Purim y más, celebro la cuenta esta historia. Igual y hay demás. que celebrarla. Es una con historia todo. hermosa, es una historia que forma parte de nuestro pueblo, pero como decimos, el judaísmo pediátrico, el judaísmo para chicos de sala de 5 y de 6 es bueno para ellos. Claro. Y ahí la historia la contamos como aparece acá. Pero ya que somos adultos, ya que podemos pensar y reflexionar un poquito más, creo que complejiza y ayuda a entender mucho más la historia y hacerla más rica y más divertida, estudiándola un poquito más a fondo. Bueno, nos vemos la semana próxima. Hag Purim Sameach. Dale.